publico el operador derivada, dice derivada con respecto a x de y, que es igual a la derivada con respecto a x de x al cubo, ¿sí? Entonces dice, su derivada se llama 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad, si se dan ustedes cuenta, algo que es al cubo se transforma al cuadrado. Entonces, el operador que me mide los cambios, este se llama la función. Entonces, algo que operaba de esta manera, ahora se transforma en esta. Entonces, lo que hace la derivada es medir propiamente los cambios que presentan las funciones. Si presentan cambios. Si algo es constante, entonces su derivada es cero. Por eso, si C es constante, lo que estamos, si la función es constante, entonces pone que la derivada con respecto a x de una constante es cero. ¿Y dónde está lo lógico? Si la derivada lo que me mide es cambios y no hay cambios, entonces en algo que no tiene cambios su derivada es cero. ¿Sí? Entonces, la otra fórmula, estas se llaman reglas para poder derivar. Es 1, la derivada con respecto a x de un x a la n se llama nx a la n menos 1. La derivada con respecto a x de un b a la n es igual a nb a la n menos 1 por la derivada de b con respecto a x. La derivada con respecto a x de una constante por una variable, c es constante, aquí lo pongo, c es constante, es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable. La derivada con respecto a x de la suma de dos variables, puede ser 2, 3, 4, lo que sea, es igual a la suma de las derivadas. Aquí pongo 2, porque así lo ponen en las fórmulas, pero pueden ser 3, 4, 5, o diferencias, las restas. La derivada con respecto a x de un u por v, donde es un producto de dos variables, es el primero se llama u por la derivada de b, u por la derivada de b, más v por la derivada de u. Bien, estas son las fórmulas de derivación. Ahora vamos a ver por qué x cúbica es 3x al cuadrado. Entonces, bien, una derivada lo que me mide es cambios. Primera regla de derivación, si yo estoy derivando con respecto a x, por ejemplo, x cúbica, que es la que tenía, entonces si estoy derivando con respecto a x, solamente x es variable, solamente la x, todo lo demás, letras o números, se llaman constantes. Bien, es un x a la n. ¿Cómo se deriva? ¿De acuerdo? Ya identifiqué x a la n, es n, x a la 3 menos 1. Por lo tanto es 3x al cuadrado, por eso. La derivada de x cúbica, que es un x a la n, es 3x cuadrado. ¿Problemas? Bien, entonces esa es la primera. Dice ahora, por ejemplo, tenemos derivada con respecto a x de 7 por x a la 9. Entonces identificamos cuando vamos a derivar. Dijimos otra vez, cuando estamos derivando, la x es la que es la variable. Todo lo que no sea x se llama constante. Entonces la constante la sacamos del signo de derivación y pongo aquí derivada con respecto a x de x a la 9. Y esto es igual a 7 y la derivada de x a la n es 9x a la 9 menos 1, 8. Entonces la derivada de x novena es 9x octava, pero como tengo esta constante, entonces 9 por 7 se llama 63x a la 8. Entonces algo que era 7x9, le aplico la derivada y se transforma en 63x a la octava. Es el cambio, miren, es el cambio. Esta función, le aplico la derivada y se transforma en esta. ¿Pruebas? Bien, entonces ahora voy a otro ejercicio. Dice derivada con respecto a x, se puede poner w por y, dice por x a la 1/7. Bien, entonces lo que hago siempre cuando voy a derivar, localizo. ¿Qué tengo? La variable está aquí. Pero estos se llaman constantes, a pesar de que sean letras. Porque cuando estamos derivando con respecto a x, solamente la x es la variable. Entonces pongo w y, o sea, la saco del signo de derivación otra vez. Este es el signo de derivación y dejo a x sola. Entonces tengo w y, que son constantes. ¿Y cómo voy a derivar x a la 1/7? Es un x a la n. Entonces se pone n, que se llama 1/7, x a la 1/7 menos 1. Entonces aquí lo que existe es lo siguiente. Entonces aquí pongo 1/7, entonces pongo x. Cuando tengo un quebrado, este es un entero, este siempre va a ser un entero, y entonces el entero se transforma en el quebrado que yo quiera. Un entero son 7/7, 1/7 menos 7/7 se llama menos 6/7, gana el negativo. Entonces por lo tanto la derivada de w por y por x a la 1/7 me da w y 1/7 por x a la menos 6/7.
O sea, algo que se comportaba como un séptimo, le aplico la derivada y se transforma en x a la menos 6 séptimos. Es el cambio que va a sufrir la función y el cambio me lo mide el operador derivado. ¿Problemas? No. Bien, entonces ahora otro ejercicio. Tengo aquí la derivada con respecto a x. Aquí voy a poner, por ejemplo, 1 entre, por ejemplo, w por x cuarto. Bien, ¿cómo derivo? Primero saco la constante. La constante se va a llamar 1 entre w. ¿Por qué? Porque está abajo. Y ahora me quedaría derivada con respecto a x, me queda también 1 entre x a la cuarta. O sea, 1 por 1 me da 1 y este por este me da. ¿Sí lo ven? Por álgebra. Entonces, ahora tengo un problema. Y el problema es que la variable está abajo. Y entonces, si me voy a las fórmulas, no hay una fórmula para la variable abajo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que subir por álgebra. Y entonces, ¿qué hago? Lo que voy a poner es así, 1 entre w, y aquí voy a poner la derivada con respecto a x, y aquí va x a la menos 4. Ahí está. Este se transforma en este. Entonces, ahora sí puedo derivar. Dice, ¿cómo la derivo? Lo voy a derivar como un x a la n, y n se llama menos 4. Por x, dice menos 4 menos 1, n menos 1. Y esto me da 1 entre w, y aquí va menos 4, dice por x a la menos 5. Y entonces esto se va a convertir en menos 4 entre w por x a la quinta. Esto es igual. O sea, se puede dejar así, o se pone también así. Y esa es la derivada. O sea, ¿qué hice? Cuando la x está abajo, lo subo, pero con signo negativo en la potencia. Y entonces ya derivo utilizando x a la n. ¿Problemas? Bien, otro. Por ejemplo, ahora voy a poner esta. Dice derivada con respecto a x. Y aquí voy a poner, por ejemplo, w por x séptima más, y aquí va z entre y por x cúbica. Bien, ahí está. Entonces, aquí tengo la derivada de una suma. ¿Y por qué una suma? Pues porque aquí tengo una variable, ¿sí? Y aquí tengo otra variable, y se están sumando, ¿correcto? Bien, entonces derivada, obviamente con respecto a x. Esto va a ser igual, entonces dice, a la derivada con respecto a x de w por x7, más, dice, la derivada con respecto a x de z entre y por x al cubo. Es distributiva, es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Lo primero identifico, tengo una constante que se llama w y dejo sola la x, ese es el objetivo para poder derivar. Dice más, aquí voy a sacar dos constantes, dice esta, y luego voy a poner derivada con respecto a x. Ahora que la x está abajo, tengo que ponerla así, ahí está. Y entonces, para poder derivar, entonces en este caso tengo w y la derivada de x7 es un x a la n, x7 menos 1, 6. Y luego aquí da más, y aquí me da z entre y. Y la derivada de x a la menos 3 me va a dar x a la n, que me da menos 3 por x, menos 3, menos 1, menos 4. Ya tengo el resultado. Entonces el resultado es, bueno, 7w por x a la sexta, primero el número, y luego más por menos, aquí me da menos, y aquí voy a poner 3, y aquí voy a poner un z, y aquí voy a poner y aquí voy a poner x a la 4. Ese es el resultado. La derivada de una suma está aquí. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Preguntas? Recordemos, esta regla es importante. Siempre, cuando derivo, x es la variable. Si estoy derivando con respecto a x, todos los demás se llaman constantes, letras o números. El chiste aquí es identificar qué tengo. Y ya una vez identificando, procedo a derivar. Voy a borrar. Voy a derivar, dice, derivada con respecto a x, y aquí voy a poner la raíz cúbica de t, vamos a poner aquí de 7, x, y t. Ahí está. Entonces, lo primero que hago cuando voy a derivar es fijarme. ¿Hay derivada de raíz? No. Me refiero a fórmula. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cambiarlo. O sea, la raíz cúbica, ¿qué es? Álgebra. Miren, hago así. A lo que me refiero es aquí va 7, aquí va x, aquí va y, aquí va t, y aquí se llama un tercio. O sea, esto es lo mismo que esto. ¿Sí recuerdan? Sí. O sea, raíz cúbica es a un tercio. Y ya la tengo. Primero hice álgebra para poder aplicar la fórmula. Bien.
Y ahora, ¿cómo la derivo? ¿Con qué fórmula? ¿X a la n? No. No, no, no. Y entonces aquí viene la primera. Cuando tengo varios encerrados en paréntesis y elevados a una potencia, esto se llama B y esto se llama N. Ahora esa es B a la N. ¿Sí lo ven? Sí. B a la N. Y entonces un B a la N, ¿cómo se deriva? Se deriva N, que se llama 1/3. Luego viene 7x por y por t a la n menos 1, 1/3 menos 1 menos 2/3. Y luego dice por la derivada con respecto a x de b, dice 7x por y por t. Otra vez, cuando tengo varios elementos encerrados en paréntesis y elevados a un exponente, lo de adentro se llama b y esto es a la n. Obviamente tiene que haber x. Entonces eso se llama b y se llama n. Entonces es n, v, que es todo, n menos 1, 1/3 menos 3/3 menos 2/3 por la derivada con respecto a x de b. Bien, que es todo lo que está dentro. Entonces todavía me falta. Dice 1/3 y aquí voy 7x y por t elevado a la menos 2/3 y ahora voy a derivar. Al derivar, ahora sí ya no hay exponente. Ahora sí ya dices, si ya estás derivando con respecto a x, tienes que localizar las constantes. ¿Cuáles son? Esta y esta. Constantes con respecto a x. ¿Sí lo ven? Entonces tengo 7 y tengo y tengo t y entonces dejo solita la x. X, ya está. Entonces el último término dice 1/3 y aquí va 7xy por t elevado a la menos 2/3 y aquí va, dice 7y y t. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? Dice 1. No se pone el 1 y entonces ya acabó. Entonces, ¿cuándo se acaba una derivada? Cuando es. Se acaba la derivada cuando ya no hay ningún signo de derivación. Ese se llama signo de derivación. Si no hay signos, ya no, pues ya acabé la derivada. ¿Problemas? ¿No? Bien, voy a borrar este lado. Voy a derivar así. Dice derivada con respecto a x. Tengo que, por ejemplo, 2x séptima por y por t más. Y aquí voy a poner 3, o sea, x a las 5 medios. Y luego elevado a 6. Ahí está. Dice, voy a derivar esa. Voy a derivar esa expresión. ¿Cómo la derivo? Fórmula. A ver, otra vez. Cuando tengo... No. Claro, por supuesto. Cuando tengo varios elementos elevados, esto se llama b y esto se llama n, ¿correcto? Sí. Si no tuviera este, sí sería 1 más b. ¿Sí lo ven? Sí. Si no tiene esto, sería 1 más b, pero al tenerlo ya no cambia. Esto se llama b a la n. B lo de adentro y n ya. Entonces, ¿cómo voy a derivar el b a la n? Dice n, y luego pongo 2x a la 7, y por t, más 3x a la 5 medios. 6 menos 1, 5. Es n, v a la n menos 1. Y ahora pongo por la derivada con respecto a x de b, que sería 2x séptima, y por t, más 3 por x a las 5 medios, sin exponente. O sea, en el primer paso le quito el exponente, n, b a la n menos 1, y en el segundo derivo lo de dentro. Es lo que hice la fórmula. Bien, todavía no he terminado porque tengo esto. Entonces tengo aquí, dice 6, y aquí va 2x séptima, y por t, más 3x a las 5 medios elevados a... Todo se tiene que arrastrar, porque todo forma parte de la derivada. Ahora sí, ¿cómo derivo esto? U más v. Bien. Entonces, como son dos, pongo derivada con respecto a x de 2x séptima, y por t, y luego dice más, la derivada con respecto a x de 3x a las 5 medios. Bien. Entonces ya voy 6, y aquí va 2x séptima, y por t, más 3x a las 5 medios, elevado a las 5, y ahora tengo dos derivadas. Aquí, al derivar esta, veo las constantes, este y este, ¿correcto? Dice 2, y t son constantes, y me va a quedar nomás la derivada esta. La derivada de x7 es un x a la n, dice 7x, 7 menos 1, 6, ahí está. Dice, y ahora voy a derivar esta. Dice, saco la constante y derivo x a las 5 medios. ¿Sí lo ven? Sí. Bien, ¿y cuál es la derivada de x a las 5 medios? Pues es 5 medios de x a las 5 medios menos 1. Un entero son 2 medios. 5 menos 2 me queda 3 medios. ¿Sí? ¿Sí?
una y R. ¿Dónde termino mi derivada? Cuando no hay signo de derivación, se llama signo de derivación, se llama signo de derivación. ¿Hay? No. ¿Hay? No. Y ya acabé. Ok. Voy a poner 6x cuadrado w más 3 quintos de x a la 7 y luego ahí está, dice ahí está mi derivada y bueno, quiero hacer esa derivada. ¿Cómo comienzo? Así no puedo. ¿Están de acuerdo? Así no puedo. Me refiero, no puedo tener estas fórmulas. ¿Okay? Dice, no puedo. Entonces lo voy a pasar para arriba. ¿Y cómo lo paso para arriba? Dice, derivada con respecto a x. Aquí voy a poner 6x al cuadrado. W, dice, más 3 quintos de x séptima elevado a la menos 2. ¿Sí lo ven? Bien. Entonces ya que lo tengo así, ¿cómo lo derivo? V a la m. O sea, todo esto, otra vez, todo esto se va a llamar V, que se llama n. Bien, entonces comienzo n, luego 6x al cuadrado por w, y aquí va más 3 quintos de x séptima a menos 2 menos 1 menos 3, y derivada con respecto a x de 6x al cuadrado por w más, y aquí va 3 quintos de x séptima. Bien, en la primera parte le tomo el exponente y en la segunda ya se deriva directamente. Entonces, ¿esto que me va a dar? Pues me va a dar menos 2, aquí va 6x al cuadrado, w, aquí va más 3 quintos de x séptima a la menos 3. Todo se va jalando, todo forma parte de la derivada. Y aquí voy a tener la derivada de una suma, ¿sí lo ven? Y entonces aquí ya voy adelantando, porque ya estuve mostrando, saco las constantes, ¿sí? Ahí está, saco las constantes y voy a derivar x cuadrada, su derivada es 2x. ¿Problemas? Bien. Dice más, saco la constante. Dice la constante se llama 3 quintos. Y la derivada de x7 se llama 7x6 porque es un x a la e. Y ya acabé. Entonces, ¿problemas? Esta. Me falta utilizar esta. Ahora voy a borrar este lado de derivada con respecto a x, y aquí voy a poner, por ejemplo, 7 w cuadrada t cúbica x más, por ejemplo, 1 entre x quinta, y luego que multiplica a w y por x sexta más 3x a la 2 séptimos elevado a la 9. Bien, entonces lo primero que me tengo que fijar es que es un producto, y para ver un producto, entonces digo, estoy derivando con respecto a x. ¿Hay x aquí? Sí. La primera se llama 1. ¿Hay x aquí? Sí, se llama v. Entonces tengo la derivada de un producto, o sea, multiplicación. Entonces lo primero que hago es, voy a hacer, dice el primero, así dice el primero es este, w cuadrada, dice por t cúbica, por x, dice más, 1 sobre x quinta, dice por la derivada con respecto a x del otro, que se llama w por y por x sexta, más 3x a la 2 séptimos, elevado a la 9, dice más, que acabo de poner, que se llama w por x sexta, más 3 por x a la 2 séptimos, elevado al 9, por la derivada con respecto a x de 7 w cuadrada por t cúbica, por x, dice más 1 entre x a la quinta. Bien, lo primero que hice fue identificar que tenía una multiplicación, y lo segundo se llama, básicamente lo que estoy poniendo es el primero por elevar al segundo más el segundo por elevar al primero, lo que dice la fórmula. Bien, entonces, pero para poder resolver tengo que jalar todo. Dice si hay t w cuadrada
por t cúbica por x más 1 entre x quinta. Bien. Y ahora derivo. ¿Cómo derivo esta? V a la n, ¿sí? ¿Qué se llama V? Bien, entonces dice V es n, V más 3x a la 2 séptimos a la n menos 1, 8. Y luego dice por la derivada con respecto a x de w por y por x sexta más 3 por x a la 2 séptimos. Cierro mi llave. Aquí voy. Dice más, y aquí va w por y por x sexta más 3x a la 2 séptimos elevado a la 9. Y ahora esta. Y es una suma. ¿Sí lo ven? Es una suma. Entonces tengo la derivada con respecto a x de 7w cuadrada por t cúbica a x más la derivada con respecto a x. Ya lo voy a subir. Bien. Entonces, esto va a ser igual, dice, a 7w cuadrada por t cúbica por x más 1 entre x a la quinta. Y ahora viene acá. Dice, va a ser 9, y aquí va 9w por x a la sexta más 3x a la 2 séptimos elevado a la 8. Y aquí van a ser dos derivadas. ¿Sí lo ven? Más v. Y entonces saco la constante y, ya lo estoy ahorrando. La derivada de x sexta me va a dar 6x quinta. Sin problemas, saco las constantes y derivo la variable. Luego aquí saco la constante que se llama 3 y derivo x a la 2 séptimos. ¿Cómo derivo? Son x a la n. 2 séptimos de x a la 2 séptimos menos 1, que es 7 séptimos. 2 menos 7 me da menos 5. Menos 5, ¿qué? Séptimos. Cierro corchete y cierro llave. ¿Problemas? Si se dan cuenta, en un solo ejercicio estoy aplicando muchas de estas fórmulas. En un solo ejercicio, en uno. ¿Sí? De hecho, así va a ser. Me falta acá. Dice, voy a hacer más. Aquí pongo Amenaza. y por x a la sexta más 3x a la 2 séptimos elevado a la 9. Y tengo dos derivadas. Otra vez, saco las constantes. 7w cuadrada en t cúbica. O sea, 7w cuadrada por t cúbica. Y me quedaría la derivada de x con respecto a x, que es 1. Ahí está. Ahí está. Y luego dice más, pero por menos, dice menos. La derivada de x a la menos 5 es menos 5. X menos 5 menos 1 menos 6. Y ya. Ahí está. Entonces fíjense cómo comencé con una multiplicación y al estar derivando estoy metiendo fórmulas. ¿Cuáles fórmulas metí? Metí esta. Y bueno, y comencé con esta. ¿Sí lo ven? Observe renglón por renglón. De todo hay ahí. Entonces, ¿qué viene en adelante? Como anuncio. Mis ejercicios van a ser que en un ejercicio voy a meter 3, en otro 4, en otro 5, en otro 6 fórmulas, me refiero. O sea, en los ejercicios... ¿Más adelante? En ese. Podríamos ahorrarnos un paso multiplicando 3 por... 3 por 2 séptimos, sí, pero resulta que así no se deriva. O sea, esta es la constante y derivas la variable, no ¿sí? Entonces no puedes decir 3 por 2, no. Es en aquí, cuando ya derivaste, sí puedes decir 3 por 2, 6 séptimos, ¿sí? Aquí, pero en donde ya derivaste, no acá. ¿Sí lo ves? Bueno. ¿Otra pregunta? Por ejemplo, aquí va x cuadrada, w séptima, z cuarta. Ahí está. ¿Cómo lo derivo? Muy bien. ¿Cómo lo derivo? Subiéndola. Se sube la abajo. Una de ellas. Pero fíjate bien, si nos damos cuenta, las únicas que se pueden dividir son estas. ¿Sí la ves o no? Entonces, ¿qué hago? Fíjate lo que hago yo. Dice derivada con respecto a x, aquí pongo el 5 porque sigue siendo el 5. X séptima entre x cuadrada me va a dar x quinta. ¿Sí lo ves? Y ya no necesito esta de acá. Entonces acá abajo me va a dar un 7, me va a dar w séptima y z cuarta, y arriba me son y cúbica y t cuadrada. ¿Sí lo ves?
Lo que tengo arriba es igual a lo de abajo. ¿Cómo que igual? Lo que pasa es que las x son las que, como son semejantes, ya las quité. O sea, no es que las quité. X séptima entre x cuadrada me da x quinta. Y fíjense qué logré con esto. Ah, si voy a derivar esto y voy a derivarlo con respecto a x, todo lo demás que es constante. Entonces es, mira, 5, y aquí pongo y cúbica, y aquí pongo t cuadrada, constantes, ¿eh? Y abajo voy a poner 7, w séptima y z. Y ahora pongo por la derivada con respecto a x quinta, porque es la única variable. Todos los demás letras y números las saco todas. Y nomás dejo la variable porque es la única que va a cambiar. ¿Sí lo ven o no? Bien. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces tengo aquí 5, aquí pongo y cúbica, aquí pongo t cuadrada, y aquí voy a poner 7, w séptima y z cuarta. Entonces, ¿cuál es la derivada de x quinta? Es un x a la n. 4x. Ah, no, 5. Sí. X a la cuarta. 5x a la cuarta. Y aquí pongo papa y ya. Observen. Más simple. Hey. Con respecto a x, dice que hacia y. ¿Entiendes eso? Profe, de casualidad no hay derivadas por medio de x. Perdón. Ahí está, dice, ahí está la derivada. ¿Cómo la hago? Primero eliminamos la raíz, ¿no? Bueno, mira, fíjense primero lo que hago. Dijimos que cuando estamos derivando con respecto a x, todo lo que no sea x se llama constante. Bien, entonces, ¿aquí hay x? ¿Aquí No. hay x? No. Entonces, ¿qué es esto? Una constante. Ah, pues entonces es una constante, entonces saco e a la y por el seno de t. ¿Por qué? Porque esta función con respecto a x es constante. Con respecto a x. Si fuera con respecto a y, no. ¿Sí lo ven? Pero con respecto a x es una constante. Y ahora pongo la derivada con respecto a x. Y ahora, ok, voy a quitar la raíz. Aquí abajo voy a poner x sexta, aquí y cuadrada, t séptima, y luego elevado a la 1/4, ¿correcto? Ahí está. Entonces, aquí es primero darme cuenta que, aunque sea una función exponencial, como no tiene x, es una constante con respecto a x, porque lo que está variando es x, no las otras letras. Bien, entonces, ¿qué hago? Así no puedo derivarla, ¿están de acuerdo? Así no puedo derivarla, tengo que subir. Exacto, subir. Es el seno de t. Y entonces voy a poner una llave. Y luego voy a poner entonces la derivada con respecto a x, y ahora voy a poner aquí x sexta, y cuadrada, t séptima a la menos 1/4, ¿correcto? Bien, ahí está ya. Entonces saco la constante y derivo. ¿Cómo la derivo? V a la n, se llama v a la n. Seno de t. Y ahora aplico v a la n. ¿Qué dice? Dice menos 1/4. Eso dice. Luego dice x sexta por y cuadrada por t séptima a la menos 1/4 menos 4/4 menos 5/4. ¿Sí entienden por qué? Suma de negativos. Menos 1/4 menos 1. Menos 1/4 menos 4/4 menos 5/4. Y ahora van por la derivada con respecto a x. Y ahora va de adentro. X sexta, y cuadrada y t séptima. Cierro y cierro mi llave. Bien, el siguiente paso. Aquí pongo el igual. Dice e a la y por el seno de t. Y ahora viene así. Y aquí pongo menos 1/4. Y voy a poner x sexta. Aquí y cuadrada. Aquí va t séptima elevado a la menos 5/4. Y ahora va. Bien, tengo que derivar esto. Como tengo que derivar con respecto a x, saco las constantes. ¿Cuáles son las constantes? Dice las constantes son y cuadrada y t séptima, ¿correcto? Yes. Constantes. ¿Y cómo derivo x sexta? 5 no, 6. Eso sí. Cierro y cierro mi llave. Ahí está. Y ahí está su derivada. Easy, dice. O sea, ¿qué hemos haciendo con x en orden? Cuando ya aprendamos bien a derivar, entonces ahora vamos a hacerla con respecto a y, con respecto a t, con respecto a w, con respecto a la variable que queramos. ¿Correcto?
Y entonces tenemos lo que se llaman las fórmulas de derivación. Entonces, de hecho, son como 29. Y entonces el objetivo aquí, otra vez, hago hincapié. Nuestro objetivo es aprender a derivar, que es lo fundamental aquí, y aprender a derivar bien, a derivar y a derivar bien, ¿sí? Y en cualquier variable. Bueno, entonces, preguntas con respecto a x de 7, por ejemplo, y séptima, w por z cuarta. Bien, fíjense, dice derivada con respecto a x de 7 y séptima w por z cuarta. ¿Cuánto es? 0, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque no hay ninguna x. Constante, 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 constante. Y la derivada de la constante o constantes. 0. Y entonces ya con esto, entonces constante no va a ser un número, va a ser toda letra, independientemente elevada a la potencia que no sea x. Porque estoy pidiendo, si esta es la función, la variación con respecto a x. Como no hay x, no hay variación. ¿Correcto? Ya. ¿Preguntas? ¿No?